Bienvenido a Detrás del Letrero, el podcast de Emilio Martínez de Keller Williams Premier. Aquí levantamos el telón para mostrarte lo que realmente sucede en el mundo inmobiliario. Con la ayuda de la inteligencia artificial, transformamos los artículos de mi blog en conversaciones claras y prácticas para que entiendas cómo vender, comprar o invertir de manera inteligente en la Ciudad de México. Porque detrás de cada letrero hay una historia, una estrategia y una oportunidad. ¡Comenzamos! ¿Te imaginas vender tu casa y semanas después descubrir que otro departamento en tu mismo edificio se ofrece 650,000 pesos más caro? Y lo peor, que se está moviendo, que tiene visitas, que hay interés. Eso le pasó a una clienta mía que recién había vendido por su cuenta, sin asesoría. Y detrás de esa historia hay algo que muchos propietarios temen, pero pocos admiten: el miedo a vender por debajo del valor real. En este episodio de Detrás del Letrero, te voy a contar qué ocurrió realmente, por qué tantos dueños cometen este error sin darse cuenta, y cómo evitar que te pase a ti cuando llegue el momento de vender. Si estás pensando en vender o simplemente quieres entender cómo se mueve el mercado inmobiliario, acompáñame en este episodio. Dale seguir a Detrás del Letrero y descubre las historias que nunca se cuentan, pero que todos los propietarios deberían escuchar. A ver, imaginen esta escena. Uno vende un departamento, ¿no? Y siente esa mezcla, pues, de alivio, de orgullo, ya sabes, cerraste el trato, piensas que hiciste un buen negocio y unas semanas después, ¡pum!, descubres que un vecino en el mismo edificio, con un depa casi igualito, está pidiendo 650,000 pesos más. Pero no solo eso, o sea, no es que nomás lo pida y ya. Es que tiene gente interesada de verdad, visitas reales. Suena, a pesadilla financiera, ¿verdad? Pues fíjense que no es algo inventado. Es una situación real. Le pasó a una clienta. Y esta historia nos llega pues a través de las reflexiones y los análisis de Emilio Martínez de Keller Williams Premier. Es de esas historias que como que te sacuden, te hacen preguntar, a ver, ¿qué falló aquí? Exactamente. Y esa historia que es tan clara nos sirve perfecto de puente para hablar de un tema pues profundo y que a menudo como que no se dice, ¿no? Ese miedo, a veces hasta paralizante, que muchos propietarios sienten al poner su casa, su departamento en el mercado. Pero ojo, no es el miedo a no vender, es algo más sutil y hasta más doloroso. El miedo a vender por menos de lo que de verdad vale. Ese temor de dejar pues un montón de dinero sobre la mesa y a veces ni cuenta te das en el momento. Sí, el famoso malvender. Hoy justo vamos a clavarnos en eso. Vamos a usar como guía esta historia y los análisis que comparte Emilio Martínez en su blog. Queremos entender bien por qué pasan estos errores. Errores que pueden costar cientos de miles de pesos. Y lo más importante, claro, entender qué estrategias hay para evitarlos. Sobre todo en un mercado tan complejo, tan cambiante como el de la Ciudad de México. Así que, bueno, entremos en materia. Vamos a empezar justo con la historia que nos alertó, ¿no? El caso de Mariana. Resulta que ella decidió vender su departamento allá en la Colonia del Valle. Y lo hizo por su cuenta, sin asesores, sin intermediarios, nada. Logró cerrar la venta en 4.2 millones de pesos. Y pues, como es natural, se sentía satisfecha, incluso orgullosa, yo creo, pensando, mira, lo hice yo solita y saqué un buen precio. Todo parecía perfecto. Hasta que, unas semanas después, Mariana dice, bueno, ahora sí, a buscar mi nuevo hogar, esta vez en la Colonia Narvarte. Y para esta nueva búsqueda, decide que ahora sí quiere asesoría, y contacta a Emilio Martínez. Están juntos, revisando opciones en portales, ya sabes, comparando precios, metros cuadrados, distribuciones, y de repente aparece un anuncio. Un anuncio que la deja, pues, helada. Imagínate el shock. Se topan con un departamento en venta, en el mismo edificio del que Mariana acababa de vender el suyo. Un departamento con una distribución prácticamente idéntica. Pero la diferencia, estaba en el precio. 4.85 millones de pesos. O sea, 650,000 pesos más de lo que ella había conseguido. Es muchísimo. Pero espérate, aquí viene el detalle que convierte la sorpresa como en
angustia, ¿no? Emilio Martínez, que pues conoce el mercado, no solo vio el precio, notó algo más, algo que él llama movimiento. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué es movimiento? Mira, movimiento en este contexto, y es algo que Emilio subraya mucho, significa que no era nomás un precio ahí puesto, inflado, a ver si pegaba, ¿sabes? No, el anuncio estaba generando interés real. Había llamadas, correos, visitas agendadas, o sea, compradores calificados estaban viendo esa propiedad a ese precio de 4.85 millones y lo estaban considerando en serio. No era un sueño guajiro del vendedor, era una posibilidad real, tangible del mercado en ese momento. Híjole, qué fuerte. La reacción de Mariana, según cuenta Emilio, fue, pues, devastadora. Primero, un silencio pesado, imagino. Luego, una mirada como de que le cayó el 20, ¿no? Y la frase que lo resume todo. Emilio, creo que vendí muy barato. Es justo ese momento horrible en que todas las piezas encajan y te das cuenta del error financiero que pudiste haber cometido, justo después de haber celebrado. ¿Qué cosa? A ver, si lo analizamos fríamente, ¿qué pasó? El error de fondo de Mariana no fue querer vender. Tampoco fue querer hacerlo ella sola. Digo, eso es válido. El error grave, fue operar sin la información correcta, sin una brújula adecuada, sin la información estratégica del mercado. Vendió basándose en su percepción, quizá en la prisa o en la satisfacción de hacerlo sola, pero sin un análisis comparativo fuerte, riguroso, que validara el precio que puso. O sea que no es que Mariana no fuera inteligente o capaz, seguramente en lo suyo es muy buena. Pero el mercado inmobiliario tiene sus propias reglas, ¿no? Necesita un conocimiento muy específico. Justo. Le faltaban datos clave. Datos sobre a cuántos estaban cerrando de verdad, operaciones parecidas en su zona en ese momento preciso. No los precios que ves anunciados en los portales, que estos son otra cosa, sino los precios finales, los de cierre. Tampoco tenía una evaluación objetiva de la demanda real para su tipo de depa. Y esa falta de información la llevó a poner un precio que, bueno, a ella le sonó bien, pero el mercado real luego le demostró que estaba por debajo. Y esta historia de Mariana, pues nos lleva directo al meollo del asunto, ¿no? A esa pregunta que, como bien dice Emilio Martínez, persigue a muchos propietarios casi en secreto. ¿Y si mi casa, mi depa, mi patrimonio, vale más de lo que yo creo? Es un miedo que casi no se dice, pero que influye muchísimo en cómo se vende. Pues bien concretas, como lo explica Emilio basándose en muchos casos que ha visto. Una forma clásica es poner el precio de venta basándose nomás en la intuición, en lo que yo siento que vale o lo que necesito sacar. Es una mezcla de apego, de necesidad, chance de lo que pagó el vecino hace 2 años, pero sin ver cómo está el mercado hoy. Y otra trampa muy común, ya la mencionabas con Mariana, es usar los precios de los portales como si fueran la verdad absoluta. No. Uno se mete, ve 3 depas parecidos al suyo anunciados en X cantidad y ya asume que eso vale el suyo. Pero, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que esos precios, la gran mayoría son precios de lista. Son el punto de partida, el precio que el vendedor le gustaría recibir, pero no necesariamente reflejan el precio al que se cierra al final, que normalmente es más bajo después de negociar. Ojo, a veces hasta más alto si hay mucha competencia, ¿eh? Además, no sabemos cuánto tiempo llevan esos anuncios ahí parados, sin éxito, o si esconden algún problema. Basarte solo en eso es como navegar con un mapa viejo o que le faltan partes. Te puedes perder feo. Claro. Y hay una tercera forma en que se manifieste este miedo que mencionas y que suena como al revés, pero es muy real. La prisa por aceptar la primera oferta que suena más o menos. Exacto. El dueño, con el miedo de que no llegue otra oferta o de que el proceso se alargue mucho y le cueste más o le dé estrés, pues se precipita. Acepta una oferta que igual está un 5%, un 10% abajo de lo que pedía, sintiendo que ya amarró algo seguro. Pero lo hace sin saber si, a lo mejor, con una buena estrategia de cómo mostrar la propiedad, de negociar, hubiera podido recibir ofertas mejores o incluso provocar una pequeña guerra de ofertas que subiera el precio final. Es el miedo a perder lo seguro, digamos, lo que le hace perder un potencial mayor. Es irónico. Todo este conjunto de decisiones,
pues basadas en miedo o en información que no está completa, tiene un costo real, tangible. Emilio Martínez calcula, por su experiencia y análisis de mercado, que esta falta de estrategia puede hacer que los propietarios dejen ir entre un 10 y un 20% del valor real de su inmueble. Pensemos en el ejemplo que él mismo usa. Una propiedad que, bien estudiada, su valor de mercado real es de 5 millones de pesos. Uf, en ese caso, perder un 10% significa regalar $500,000. $500,000. Y perder un 20% es dejar ir $1,000,000. Es una cantidad enorme de dinero, que podría ser una diferencia gigantesca en la siguiente compra, o en una inversión, o simplemente en la tranquilidad de la familia. Y todo por no tener la información correcta en el momento justo. Y hay que insistir en esto. No es que la gente no sea lista. Es un tema de tener acceso a información estratégica y saber cómo leerla. Datos de a cuánto se cerraron ventas de verdad recientes. Análisis de cuánta gente busca justo eso en esa colonia o hasta en esa cuadra. Saber cuánto tardan en venderse propiedades parecidas y cómo afectan las características únicas de cada inmueble. Esa es la información que cambia una venta de ser una apuesta casi a ser una decisión de negocio bien pensada. Y es la información que la mayoría de los propietarios, pues por su cuenta, simplemente no tienen a la mano o no saben cómo interpretar correctamente. Entonces, si el veneno es esa falta de información y de estrategia, ¿cuál es el antídoto? Aquí es donde entra justo el enfoque profesional que aplica y recomienda Emilio Martínez. Él insiste mucho en que el primer paso, el paso crítico, antes siquiera de pensar en el letrero de se vende o en sacar la primera foto para el portal, es algo completamente diferente. Correcto. El antídoto se llama Análisis Comparativo de Mercado, o CMA por sus siglas en inglés que a veces se usan mucho. Es la herramienta clave para saber el valor real de la propiedad, pero en el contexto del mercado de ahorita. Y ojo, no es nomás sacar un promedio de los precios que ves en los portales, no, es un análisis mucho más profundo con muchas más variables. A ver, desglosemos eso. ¿Qué partes clave tiene un CMA bien hecho, como el que describe Emilio, que lo hace tan distinto y tan valioso, para que quede bien claro por qué no es suficiente con buscar rápido en Internet? Claro, mira, un buen CMA se basa en varios pilares de información. Primero, y este es quizá el más importante, el estudio detallado de propiedades parecidas que se vendieron hace poco en la misma zona o edificio. Y aquí la palabra clave es vendido. No las que están en venta ahorita, no las que llevan meses ahí anunciadas, sino aquellas donde un comprador real ya firmó y ya pagó un precio específico. Ese dato es lo más cercano que tenemos a la verdad del mercado. Entendido. Datos de cierre, no de lista. Eso ya es una diferencia enorme con solo ver anuncios. Ok, ¿qué más? Segundo, se evalúa la demanda activa, o sea, cuántos compradores reales con capacidad de compra están buscando activamente algo como lo que se va a vender, pero ahorita y justo ahí. Esto puede cambiar muchísimo, no solo entre colonias como Del Valle y Narvarte, sino hasta en unas pocas cuadras dentro de la misma colonia. Depende de cosas como la seguridad, si hay parques cerca, escuelas, etc. Entender si hay muchos o pocos ojos buscando activamente es súper importante para la estrategia de precio y de cómo vas a anunciar la propiedad. Tiene toda la lógica. Si hay mucha gente buscando, pues igual puedes empezar pidiendo un poco más y esperar vender más rápido. Si hay poca demanda, pues hay que ajustar la estrategia, ¿no? ¿Qué otro factor se mira? El tercer pilar es analizar los tiempos reales en que se vendieron propiedades comparables que sí se cerraron. O sea, ¿cuánto tardaron? ¿3 semanas? ¿3 meses? ¿6 meses? Esto ayuda a poner expectativas realistas al vendedor y a diseñar un plan de marketing que funcione. Si propiedades parecidas se venden rápido, chance puedes empezar con un precio un poquito más arriba. Si tardan mucho, igual una estrategia de precio más ajustado desde el principio es mejor para atraer rápido la atención. Y supongo que no todos los departamentos son iguales, aunque estén en el mismo edificio o en la misma calle, ¿verdad? ¿Cómo se toman en cuenta esas diferencias? Ese es el cuarto punto. Súper importante. Los ajustes finos. Y aquí es donde la experiencia del asesor es vital. Se analizan las características únicas de la propiedad que vas a vender y se comparan con las que ya se vendieron. Por ejemplo, el estado de conservación. ¿Está totalmente remodelado con acabados de lujo o necesita que le metan mano por todos lados?
eso afecta directamente el valor. El piso. No vale lo mismo una planta baja que un piso intermedio o un penthouse con terraza, claro. La vista. Da a un parque, a una avenida con mucho ruido o a una pared. La orientación. Si le da el sol de la mañana, que se valora más en climas como el de CDMX, o el de la tarde. La calidad de los acabados. Cómo está distribuido por dentro, si tiene balcón o no, cuántos estacionamientos, todo eso cuenta. Ya entiendo. Es como tomar una base de datos de ventas reales y luego, sobre esa base, ajustar para arriba o para abajo el valor que estimas para la propiedad específica, basándote en sus pros y contras objetivos, comparados con lo que el mercado ya demostró que sí valora. Exactamente. No es una ciencia exacta al centavo, pero sí es un método mucho más robusto, basado en evidencia. Por ejemplo, un análisis te podría decir que una cocina recién remodelada con buenos materiales añade más o menos un X% al valor de cierre en esa zona, mientras que tener baños originales de hace 30 años podría restar un Y% porque el comprador ya sabe que va a tener que invertirle ahí. Y estos ajustes se basan en lo que otros compradores ya pagaron por esas características en propiedades parecidas. Entonces, cuando combinas estos 4 elementos, precios de cierre reales, demanda activa de ahorita, tiempos de venta y los ajustes por las características específicas, obtienes no solo un número, obtienes un rango de valor probable. Y lo más importante, tienes la base para diseñar una estrategia de posicionamiento y de precio. Ya no es una corazonada, ni copiar anuncios. Es una decisión informada, estratégica. Esa es la palabra clave, estrategia. Como dice Emilio Martínez, vender bien no es suerte, ni es tener prisa por aceptar lo primero que te ofrezcan. Es el resultado directo de una estrategia bien informada basada en un diagnóstico preciso del mercado actual. Una estrategia que protege el patrimonio del vendedor y evita justo ese escenario tan doloroso que vivió Mariana. Esa sensación de, híjole, regalé mi dinero por no saber. Hagamos una pequeña pausa para recapitular las ideas principales que hemos visto hoy, basadas en la experiencia y los análisis que comparte Emilio Martínez. Primero, la historia de Mariana. Es un ejemplo muy claro, muy real, del riesgo financiero de vender una propiedad sin entender bien su valor de mercado en ese momento. Ese error le pudo costar cientos de miles de pesos. Segundo, vimos que ese miedo a malvender, a dejar dinero en la mesa, aunque casi no se diga, es muy común y puede llevar a decisiones muy costosas. Hablamos de pérdidas que pueden ir del 10 hasta el 20% del valor real del inmueble. Es muchísimo dinero. Tercero, identificamos esas trampas comunes que aumentan el riesgo. Poner el precio basándote en lo que sientes o necesitas, confiar ciegamente en los precios de lista de los portales sin entender que no son precios de cierre. Y también la prisa por aceptar ofertas por miedo a perderlas, sin saber si se podría haber conseguido algo mejor. Y lo fundamental, creo yo, lo que más resuena de todo esto, es que la estrategia informada le gana a la impulsividad o a la desinformación. Hay una frase final de Mariana que Emilio cita y que me parece, fuertísima. Si hubiera tenido esta información, habría tomado decisiones muy distintas. Esa frase lo dice todo, resume el problema y la solución. El verdadero miedo no debería ser vender, sino el arrepentimiento de después, por no haberlo hecho bien, con inteligencia y estrategia. Y es importante decir que entender el valor real no solo le sirve al que vende, también es clave para los compradores, para saber si su oferta es justa, si es competitiva. Igual para los inversionistas, que necesitan encontrar propiedades con precios correctos o que tengan potencial para subir de valor. Entender el valor real es como la base para cualquier transacción inmobiliaria exitosa, para todos los involucrados. Totalmente de acuerdo. Y este tema del valor y la estrategia de precios es solo una partecita de todo lo complejo que es el mercado inmobiliario. Podríamos dedicar otras charlas a ver otros puntos clave. Los errores típicos al negociar, cómo preparar una propiedad para que se vea lo mejor posible, o cómo leer las tendencias actuales en diferentes zonas o tipos de propiedades en la CDMX. Hay muchísimo de qué hablar detrás de cada operación. Sin duda, material hay de sobra. Pero por hoy, el mensaje central para cualquiera que esté pensando en vender, o en comprar, o en invertir en bienes raíces en la Ciudad de México, creo que es claro.
La información precisa y una estrategia bien pensada no son un lujo, son una necesidad para proteger y para maximizar el valor del patrimonio. Al final del día, vender una propiedad es una de las decisiones financieras más grandes en la vida de mucha gente. Y surge una pregunta que va más allá de los números fríos, ¿no? ¿Cuánto vale realmente esa tranquilidad de saber que tomaste la mejor decisión posible, con la mejor información que tenías? ¿Qué precio tiene evitar ese arrepentimiento futuro del ¿y si hubiera? Para quienes estén en ese proceso pensando qué hacer y quieran navegarlo no con miedo, sino con confianza, con estrategia, pues la recomendación que sale de esta charla, basada en los análisis y en casos como el de Mariana, es buscar ayuda profesional. Si alguien está pensando en vender, comprar o invertir en bienes raíces aquí, en la Ciudad de México, y de verdad está enfocado en tomar decisiones informadas, con un respaldo experto, pues una opción es considerar contactar a Emilio Martínez de Keller Williams Premier. Emilio ofrece cupos limitados para una asesoría personalizada. Es una oportunidad para tener claridad sobre el valor real de una propiedad y definir cuál es la mejor estrategia para seguir en el mercado de hoy. Con su experiencia, que está documentada, y su enfoque estratégico, se puede dar el siguiente paso en el mercado inmobiliario ya no con esa incertidumbre, sino con seguridad y con confianza. No vendan a ciegas, vendan con estrategia.